pues estaban mucho más limpias, había menos enfermedades y eran bastante más cómodas. Mirad, esto, otra de las cosas que construyeron en algunas ciudades romanas era el circo romano. Luego os he dejado un vídeo. Este era el circo romano de Roma. Aquí lo que hacían eran carreras de caballos, carreras de carros tirados por caballos, las cuadrigas, ¿vale? Eran unas carreras un poco salvajes en las que la gente moría, pero bueno, a los romanos les encantaba. También hacían termas, ya os digo que eran bastante limpios. Ellos presumían de que eran muy limpios y que el resto, ¿no? Pues la gente que estaba fuera del imperio era gente muy sucia. De hecho, le llamaban bárbaros, que era la palabra en latín para denominar a la gente que no era de Roma. Y bueno, estos son termas, estas están en Inglaterra. Y tenían pues distintas piscinas donde ibas allí a hablar con los amigos y a limpiarte, ¿vale? Las tenían de agua fría, de agua caliente y demás. Bueno, como construcción en Roma, impresionante. Hay algunas más. En el Imperio Romano hubo algunas más, pero bueno, esta la más importante es el Coliseo. Hicieron esta especie de circo, de teatro, para poder representar aquí todo tipo de espectáculos. ¿Vale? Esto sería como luciría el Coliseo en la época en que le construyeron. ¿Vale? Claro, evidentemente no estaba roto y el Coliseo se llama Coliseo por esta estatua, ¿vale? Porque había una estatua de un coloso enfrente y al final se terminó llamando a este espacio Coliseo. En el Coliseo lo más famoso que se producían eran las luchas de gladiadores. Cogían esclavos y bueno, les hacían luchar entre ellos. Soltaban fieras, soltaban tigres, leones y demás para que lucharan contra ellos. Llegaron incluso, porque ya os digo que eran muy buenos ingenieros, llegaron incluso a inundarlo y a representar naumaquias, guerras de barcos. Y para eso, pues la verdad es que tenían que saber bastante. Película que refleja, o que es bastante interesante y que refleja esto, es... no me sale ahora. Bueno, ahora en cuanto me salga os lo digo. Gladiator. Perdona, sí, Gladiator. Mira, sabemos mucho de los romanos, igual que de los griegos, porque dejaron muchas cosas escritas, entre otras cosas, bueno, el derecho romano, es decir, la justicia. Si vosotros estudiáis derechos y queréis ser abogados o jueces, una de las primeras asignaturas que vais a estudiar en la carrera es derecho romano, es decir, es cómo los romanos se organizaban para impartir justicia. Y muchas de las cosas que nos llegan de los romanos es porque estaban escritas, pero otras muchas pues nos han llegado por casualidades como esta. Y esto es un volcán que está en Italia, debajo de Nápoles. Es el volcán Vesubio. De repente empezó a echar humo y hubo una gran erupción. Debajo del volcán o cerca del volcán estaba esta ciudad, que era Pompeya. Lo que pasó con Pompeya es que se llenó de cenizas, echó tantísima ceniza al volcán que se llenó, la cubrió de cenizas y allí se quedó hasta que hace unos 100 años alguien le dio por excavar y encontró que la ciudad estaba, hombre, no en perfecto estado, pero estaba en bastante buen estado de conservación. Y así hemos aprendido mucho de los romanos. Mira, este es el Vesubio, esto sería Pompeya hoy. Hay casas enteras, aunque las columnas no estén, pero hay casas, hay un circo, hay un montón de espacios que nos permite ver cómo era la vida de los romanos en aquel tiempo. Esto es una curiosidad de Pompeya. Resulta que cuando excavaban se encontraban huecos en la roca. La ceniza que había caído se había convertido en roca, pero los cuerpos de las personas a las que les pilló la ceniza allí, ¿vale? Y les quemó, pues se terminaron deshaciendo, entonces formaron huecos. Para saber lo que había en esos huecos echaron yeso. Y lo que descubrieron fue pues la forma en la que murió esta gente hace 2000 años debido a la erupción del Vesubio. Bueno, esto no es una cosa que nos pille muy lejos. Sabéis que los romanos estuvieron en España y estuvieron, claro, estuvieron durante bastante tiempo. Nuestra ciudad se llamó Complutum porque aquí estuvieron los romanos y cerca, bastante cerquita del colegio,
nos encontramos con los restos arqueológicos de Complutum, donde veis, esto era un mosaico hecho por muchísimas piezas de una casa de un patricio romano, de alguien rico romano, o sea que en Alcalá también estuvieron los romanos. Antes hemos hablado de los dioses griegos, ahora vamos a hablar de los dioses romanos. Los romanos, en cuanto que sabéis que eran muy buenos luchadores, muy buenos ingenieros, pero cuando llegaron a Grecia vieron que esa gente era muy lista. ¿Vale? De hecho, los griegos decían, nos han conquistado estos tíos son unos paletos. Y cogieron muchas cosas de la cultura griega, muchísimas. De hecho, lo que cogieron, una de las primeras cosas que cogieron fueron los dioses. Les cambiaron el nombre, pero son los mismos dioses. Hera la transformaron en Juno, Zeus en Júpiter. Antes vimos a Poseidón, el rey del mar. Ahora es Neptuno. Hades, ¿veis? Con el perro de 3 cabezas, con el can Cerbero. Ahora es Plutón. Demeter Ceres, de donde viene la palabra cereal. Afrodita, la diosa del amor, aquí es Venus. Dionisio es Baco. Hermes es el dios Mercurio. Y Ares, el dios de la guerra, es Marte. De Roma nos han quedado muchas cosas y, bueno, es curioso que nos han quedado, por ejemplo, el nombre de los planetas. Vienen muchos de la mitología romana. Habéis visto que está Júpiter, Marte, Mercurio, Venus, Plutón, ¿vale? Son nombres de los dioses griegos, pero es que los nombres de los días también vienen de los dioses griegos. Lunes, bueno, de la luna, martes de Marte, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno, ¿vale? Entonces, varios de los días de la semana nos vienen, los meses del año también vienen de los romanos. Y la verdad es que es una historia bastante curiosa. Ellos pusieron el nombre, tenían en un principio 10 meses y hubo un emperador romano que dijo, yo voy a poner un mes en honor a mí mismo porque me lo merezco. Y este emperador, que se llamaba Julio, dijo, pues yo voy a poner un mes que se va a llamar Julio. Su hijo dijo, así. Su hijo Augusto dijo, pues yo voy a hacer lo mismo que mi padre. Y voy a poner otro mes a mi nombre. Y se puso el mes Augusto, que hoy lo llamamos agosto. Y por eso no coincide, ¿vale? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que sería el séptimo, septiembre, octubre, octavo, noviembre, noveno y diciembre, décimo, no coincide porque metieron estos 2 meses entre medias. Y, bueno, llega un momento que todo llega a su fin. El imperio romano era muy grande, tuvieron algunos emperadores muy buenos, pero otros un poquito regulares. Y llegó un momento que todas las tribus que había fuera del imperio romano, como el imperio era tan grande y no lo podían defender, pues les estaban haciendo un poco la vida imposible a los romanos. Y entre eso y que no tenían muy buenos gobernantes, llegó un momento que dijeron, esto no puede seguir así, vamos a dividir el imperio romano, vamos a partirlo en dos. Vamos a hacer el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Y una vez que lo dividieron, resulta que los que los romanos llamaban bárbaros, conquistaron todo lo que es el imperio de Occidente y llegaron hasta Roma. Y ahí se acaba el imperio romano. Es importante que os quedéis con la fecha 476, porque es el año en el que el imperio romano desaparece. Pero no desaparecen los dos, desaparece el verde, el imperio romano de Occidente. El imperio romano de Oriente, aunque más pequeño que aquí, seguiría otros 1000 años más, ¿vale? Su capital sería Constantinopla, en honor al emperador de ese momento que se llamaba Constantino. Una vez que cae el imperio romano de Occidente, comienza la siguiente etapa histórica,
la Edad Media.